Queridos hermanos, retomamos como todos los miércoles esta serie que hemos dado a llamar Tras las huellas de Jesús, donde vamos analizando distintos aspectos de su vida, de su actividad, para ir conociéndolo al Señor un poco más, para amarlo y para servirlo. Hoy vamos a reflexionar acerca de las comidas de Jesús, estas comidas que él realizaba con ciertos sectores de la sociedad y que provocaban un fuerte escándalo en los sectores conservadores ortodoxos del judaísmo de su tiempo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 44, se dice que Jesús dio de comer a una multitud, a cerca de 5.000 hombres. Lo mismo en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 15, nos dice que Jesús compartió la mesa con publicanos y pecadores. Sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, es decir, Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Luego comparte la mesa con fariseos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Un fariseo le rogó que comiera con él y entrando a la casa del fariseo se puso a la mesa. Incluso en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas también, Jesús se hace invitar por un jefe de publicanos, por Zaqueo, se hace invitar para hospedarse en la casa y comparte con él la mesa. Antes de su pasión, comparte también una comida con los discípulos, esa famosa cena de despedida que nosotros conocemos con el nombre de la Última Cena, y ya el Cristo resucitado, el famoso pasaje también de los discípulos de Emaús, lo reconocen al partir el pan, es decir, lo reconocen a Jesús en la mesa, al compartir con él una comida. ¿Por qué es tan importante estas comidas de Jesús? Porque las comidas en general encierran un simbolismo muy fuerte, y esto lo ha estudiado la antropología cultural, que nos dice que en las comidas se reproduce en chiquito, en pequeño, lo que acontece en una sociedad, es decir, cómo se organiza una sociedad, cómo está organizada una comunidad, ¿no? Nosotros no comemos con cualquiera, comemos con nuestra familia para fortalecer los lazos de sangre, con nuestros amigos para hacer fuertes los lazos de amistad, comemos con los que son afines a nosotros, a nuestro sector social o sector étnico o sector político. Es decir, las comidas en sí mismas reproducen el modo que tenemos las personas de relacionarnos. Si uno analiza, por ejemplo, una comida, cómo están sentadas las personas alrededor de la mesa, quiénes ocupan los lugares más importantes, quiénes sirven a la mesa, qué tipo de comida se come. Bueno, todo eso, cuando uno analiza, extrae conclusiones muy positivas, profundas, sobre cómo está organizada esa sociedad y cómo está organizada esa comunidad. Las comidas tienen una doble función. Por un lado, le dan identidad al grupo del cual somos parte, ya sea la familia, los amigos o el grupo por afinidad social, económica, política, pero al mismo tiempo nos separa del resto. Es decir, nosotros comemos con los que nos dan identidad, con los cuales nos sentimos identificados. Para el judaísmo, o en el judaísmo, las comidas tenían un fuerte significado de tipo religioso y político, porque por un lado los identificaba como parte del pueblo de Israel, del pueblo elegido, pero al mismo tiempo los separaba del mundo pagano, de los que no eran judíos, incluso más. El judaísmo más ortodoxo, más conservador, de clase alta, discriminaba al resto también, no solamente por la condición social, sino por su actividad laboral. Tenemos como ejemplo, los judíos no se hablaban con los samaritanos, no compartían la mesa con ellos, teniendo en cuenta sobre todo que los samaritanos eran judíos, nada más que a lo largo de los siglos se habían mezclado con otros pueblos y habían incorporado componentes culturales
de esos pueblos y por eso los discriminaban. Pero también, por ejemplo, los judíos de la Judea, es decir, del sur de Palestina, discriminaban a los del norte, a los galileos. Recordemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46, cuando dicen de Jesús: de Nazaret puede salir algo bueno, es decir, de Galilea puede salir algo bueno. También se discriminaba a las personas por su profesión, a los arrieros, a los curtidores, a los pastores, a los recaudadores de impuestos y, por supuesto, más aún a las prostitutas. El juntarse Jesús y compartir la mesa con estos sectores sociales generaba fuertes críticas del conservadurismo judío, ¿no? De la casta sacerdotal y grupo de los sacerdotes que integraban el Sanedrín, los laicos que integraban el Sanedrín y los enemigos de Jesús que lo criticaban por eso. De ahí que el mismo Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 19, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen: ahí tienen a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. En esa sociedad de Jesús, una sociedad teocrática, los límites entre lo social y lo moral eran confusos, ¿no? Eran difusos, confusos. Muchas veces se estigmatizaba como impuro a personas que tenían una condición social o socioeconómica baja, incluso muchas veces a los enfermos, a las mujeres por tipo de discriminación de género. Es decir, las comidas de Jesús generan muchas críticas. Por eso no es descabellado decir que Jesús murió por la forma en que comía, es decir, por los sectores sociales con los cuales Jesús se juntaba, ¿no? Específicamente, ¿con quiénes comía Jesús? En el capítulo 5, versículos 29 y 30 del Evangelio de Lucas, nos dice que Jesús compartía la mesa con fariseos y con escribas. Leví, Mateo, ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿por qué comen y beben con los publicanos y con los pecadores? Lo mismo dirán cuando Jesús se hospeda en la casa de Zaqueo. Todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse en casa de un pecador. Lucas 19, versículos del 1 al 10. Jesús va a justificar esta forma de vida, este accionar, diciendo que Él come con los últimos de la sociedad, porque en definitiva lo que está haciendo es imitar a Dios, que es un Padre de amor, un Padre de misericordia, que no discrimina a nadie y quiere que todos sus hijos compartan la mesa de la vida, ¿no? Esta va a ser la gran enseñanza de Jesús. Por eso también sorprende un poco que Jesús coma con los fariseos, que eran los que más respetaban quizás las normas de pureza y que tenían y que integraban o que eran parte de un sector social o socioeconómico de gente de clase alta, ¿no? De un poder adquisitivo muy importante. Hay 3 pasajes que muestran estas comidas de Jesús con los fariseos, donde Jesús busca no solamente la conversión de ellos, sino enseñarles una nueva forma de relacionarse con las personas, de tal manera que no discriminen a los demás y que se relacionen con todos respetando su dignidad, ¿no? Leemos algunos pasajes. Por ejemplo, Jesús es invitado a la casa del fariseo Simón, Lucas 7, versículos del 36 al 50, y allí Jesús se va a dejar tocar por una prostituta que le va a derramar sobre él un perfume, va a mojar sus pies con sus lágrimas y los va a secar con sus cabellos. De la misma manera, se sienta a comer en la casa de un fariseo y Jesús
no realiza las abluciones, es decir, no se purifica las manos ni purifica los objetos que iban a ser utilizados en la comida. Y ahí Jesús, ante la crítica de Simón, le va a decir que lo más importante, de este jefe fariseo, le va a decir que lo más importante es purificar el corazón para poder realizar las obras de misericordia, es decir, la caridad, la justicia, el amor a Dios, el amor al prójimo. También en otra oportunidad, capítulo 14, versículos del 1 al 14 del Evangelio de Lucas, Jesús es invitado a comer por un jefe de los fariseos y allí Jesús observa cómo los comensales se peleaban por ocupar los primeros lugares en la mesa y que incluso en ese banquete estaban invitados personas, todas de su misma condición social. Por eso Jesús va a dejar dos enseñanzas muy bonitas. Primero les va a decir a los que se peleaban por los lugares más importantes que ocupen los lugares, los últimos lugares, y que si eran dignos se los iba a convocar para ocupar los lugares más importantes. Y después va a decirles que cuando hagan un banquete inviten a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos, porque ellos no van a poder devolverles la invitación, ¿no? Estas dos enseñanzas maravillosas de Jesús. Por último, decir que las comidas de Jesús, o estas comidas de Jesús que tanta crítica despertaron, tenían una doble función. Por un lado, anunciar que el reino de Dios había llegado y que el reino de Dios era un banquete donde todos podían sentarse a la mesa, donde todos eran considerados iguales, eran considerados hermanos, que nadie podía quedar fuera de esta mesa por ser considerado impuro o por ser pobre o pecador o por la razón que fuere, sino que todos estaban invitados a la mesa, y al mismo tiempo obra como una especie de denuncia frente a ese sistema social que discriminaba por distintas razones. Por eso es que estas comidas de Jesús son tan importantes para la tradición bíblica y para conocer su mensaje, para conocer su vida, y tanto recelo despertaron en los sectores más conservadores del judaísmo de su tiempo. Por eso termino con la misma frase que decía hace rato, ¿no? Jesús murió por la forma en que comió, es decir, por querer incorporar a la mesa de la vida a los últimos de la sociedad, aquellos que no querían que los igualara con esos últimos, los terminan condenando a muerte y matando. Por eso que las comidas son tan importantes y quería compartir esta reflexión con ustedes. El próximo miércoles vamos a seguir reflexionando acerca de la vida de Jesús, de su obra, y vamos a comenzar a desmenuzar el mensaje de Jesús, sus enseñanzas, comenzando por su anuncio, por lo más importante, que es la llegada del reino de Dios. Un abrazo grande y bendiciones para todos.